FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de diferentes emisoras y a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Pues hoy nuevamente estamos con mi querido hermano José Olivares. Bienvenido, José. Saludos, mi hermano Natán y la amada audiencia de hermanos que están pendientes ahí siempre de estos programas de Clasificación A, los cuales sin duda alguna son una gran bendición. Pues primero Dios, José. Esta serie de los 10 mandamientos creo que nos ha servido para reflexionar acerca de muchos temas. Y la semana pasada empezamos a hablar acerca de el séptimo mandamiento, ¿es verdad? Así es. El séptimo mandamiento, que es no cometerás adulterio. Y vimos algunas de las bases de por qué es importante este mandamiento, por qué es tan importante para Dios el tema de la sexualidad humana. Y hoy vamos a estar viendo, ¿qué vamos a ver hoy, José? Algo muy práctico en relación a este tema. Claro, el programa pasado estudiamos bíblicamente lo que era en el concepto general de no cometerás adulterio, ¿no? Hablamos bíblicamente qué es el matrimonio y cómo Dios protege el matrimonio, cómo Dios nos enseña que el matrimonio con Él es un pacto ante todo, el retrato bíblico de algo más grande de Cristo y la iglesia. Claro, sí. Pues sí, aquí, hermano, donde entramos con maneras prácticas de cómo atacar el adulterio. Fíjate, maneras prácticas, el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo del 6 al 8 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pues queremos servir a Dios, pero este cuerpo, esta materia pecaminosa muchas veces no agrada a Dios como debería. Y creo que es la pelea del creyente, es la diferencia entre un creyente y un inconverso. El creyente está marcado por una pelea hacia la santidad, el inconverso está marcado por una pelea a pecar más, pecar de otras maneras, sí, ¿no? A experimentar nuevos pecados. Por eso todo creyente que está santificándose está en alguna pelea, en alguna área en su vida con el pecado. Claro. Hermano, todo creyente tiene pecados hoy que no tenía antes, porque antes no los consideraba pecado. Claro, sí. No los veía como pecado, sí. Exacto. Así que 11 maneras bíblicas de atacar el adulterio. ¿Esto es para los que no han cometido adulterio? Sí. ¿Para los que ya cometieron adulterio? Sí. ¿Para los que están cometiendo adulterio? También. ¿Y qué hacer? Todas las categorías. Sí. Primero, no practiques el engaño. Antes de casarse, muchas personas dicen: solo me estoy divirtiendo un poco hasta que me case. No es que te estás divirtiendo un poco hasta que te cases. Estás practicando el engaño. Mira, si duermes con otras personas, eso no te prepara para serle fiel a una persona. Claro. Técnicamente lo que hace es que te hace más ágil para engañar cuando la persona a la cual debes de serle fiel llegue a tu vida. Por lo tanto, el engaño es algo que yo tengo que hacer no por quien esté conmigo, sino por quien me ve siempre. La Escritura dice claramente que Dios no puede ser burlado. Así que solteros que están confiando y esperando en Dios en algún momento que les conceda el privilegio de un cónyuge a su lado, no practiques el engaño con nada ni con nadie. Uh-huh. Y no hablo precisamente del acto sexual, hablo de cualquier tipo de engaño, porque la Escritura nos enseña
que la conciencia llega a un punto de estar cauterizada. ¿Por qué? Porque pierde la sensibilidad de Dios y de su palabra. Sí. ¿Y cómo pierde la sensibilidad de Dios y su palabra? Con el engaño. Empiezas a engañar con un dulce para terminar engañando en una cama. Empiezas a mentir con algo insignificante para que mientas con lo significante. Eso tiene que ver con el engaño. La Escritura dice en Proverbios 12:20, engaño en el corazón de los que piensan el mal. ¿Y por qué? Porque el que piensa en el mal tiene que buscar también alguna estrategia, y la estrategia usualmente es el engaño. Por eso, claro, solteros, la fornicación es un internado para el adulterio. Si estás cometiendo adulterio, puedes engañar al cónyuge que sea, a los que te rodean, a tus hijos, etcétera, pero entiende que no has engañado a Dios. Dios lo sabe, Dios lo conoce, Dios lo ve. Y si Dios lo sabe, lo conoce y lo ve, eso es suficiente para que haga conciencia en mi vida. Número 2, lucha por ser fiel en todo. No solamente la fidelidad en el área del cónyuge, no. Hablemos de fidelidad en todas las áreas. Si puedes acortar horas del trabajo, ¿verdad? Para que el jefe no se dé cuenta y te paguen más. Esa falta de fidelidad te lleva a un corazón infiel. Claro. Y un corazón infiel no necesita mucho para desarrollarse en infidelidad. La fidelidad genera integridad. Y si en algún momento en tu vida has perdido la sensibilidad de ser fiel porque no le has dado el valor, pues lo importante no es solamente lo que ha pasado, sino lo que hoy está pasando, lo que estás escuchando. Creo que es un buen momento para que, dirigido por el Espíritu Santo, puedas ir a tus rodillas y clamarle a Dios para que te dé un corazón fiel a Él. Claro. Porque si no le eres fiel a Dios, no le serás fiel a nadie ni a nada. Bien, tercero, adora a Dios únicamente. Para engañar a un cónyuge, debes de estar pretendiendo que engañas a Dios. Claro. Y la Escritura nos enseña en el primer mandamiento, no hay sino que solo un solo Dios. En el segundo mandamiento nos dice, adora a Dios únicamente. El adulterio no viene hasta el séptimo mandamiento. Y no podemos llegar al séptimo mandamiento si primero no violamos los primeros Dios. Claro, todos están conectados. Así que si hay un solo Dios, debo de adorarlo a Él. Si no es así, el sexo es un Dios en D minúscula que adoro al cometer el pecado sexual. Es un ídolo. Exacto. Por eso la Escritura dice en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que hacemos con nuestro cuerpo señala a quién adoramos. De tal manera que la adoración del cuerpo a Dios es más importante que la adoración de las palabras. Sí. Pues mi cuerpo identifica mi corazón. La gente dice, Señor, te entrego mis manos, te entrego mis pies, te entrego mis labios, te entrego esto. Pues también entrégale tus órganos sexuales, porque si es el Dios a quien adoras, debes de adorarlo en todas las áreas de tu vida, no solo en algunas cuantas. Número 4, cuide sus ojos. El adulterio, según Jesús, empieza con lo que miramos. Sí. Dice, y si ven una mujer para codiciarla, ya adulteraron con ella en el corazón. No necesitas ir a buscar una película pornográfica en algún lugar oscuro. Claro. No, es simplemente con ir a tu teléfono y encontrar lo que quieras en el internet. Sí. Lo que seduce a los ojos. Pues es ahí donde comienza el adulterio. Muchas personas dicen, bueno, yo no tengo otra persona
Pero sí es cierto, miro pornografía y que creo que no le hago daño a nadie, pues Ujú. no tengo otra pareja y respeto a mi esposa. Pues sí, Es la la verdad, justificación que sí. se hace, Esa sí. justificación es falsa y te voy a Claro. dar los dos motivos por los cuales son falsos. Ujú. Técnicamente, pudieras ver lo que ves con tu esposa, con tus hijos. ¿Por qué tienes que esconderte? ¿Te das Claro. cuenta Eso ya te que, dice que algo está mal. exacto, si estás escondido, en efecto, como Adán y Eva se quisieron esconder de Dios y no lo lograron? Siempre que hay una sensación de que me quiero esconder, hay un pecado detrás de eso. Claro. Siempre. Me encanta Job, creo que el capítulo 31, dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Ajá. Ajá. Así que guarda tus ojos. Número 5. Ve a las personas como familia. Cuando Pablo aconseja a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 5, el 1 al 2, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como hermanos, y a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Debo de ver a otras personas como a la familia, a una familia tal vez no todos creyentes, pero sí a una familia de personas que fuimos hechos a la imagen de Dios. Número Sí. 6. Ujú. Cierre sus ventanas abiertas. Una de las cosas más importantes es ser honestos con la propia debilidad. Entender que soy vulnerable y entender que las ventanas abiertas crean debilidad en mi vida. Estar con una persona que te atraiga mucho tiempo, hablar con una persona que te atraiga de alguna manera. Ujú. Todo esto son ventanas, mira, y tal vez pueda ser de que nunca llegues a algo seriamente fuerte. Sí. Esa ventana abierta es una puerta, tal vez no exactamente con esa persona, sino tal vez con otra que llegue y que sí se abra la ventana por completo. Claro. Por lo tanto como con la persona que creo que no pasará, con la persona que pueda pasar, el deber es cerrar las ventanas abiertas que me preparan el corazón a algo que no glorifica a Dios. Sí. A cerrar las ventanas y a meterme en mi casa, que es este templo, el mío mismo, con Dios. Y entonces, José, esas ventanas representan tener ciertas reglas, ¿no? O sea, ciertos parámetros que tú mismo te pones de no permitir estar en ciertas situaciones. Exacto. Así mismo, situaciones en donde eres expuesto a tener que ocultar algo. Claro. Ujú. Por eso, si no tienes nada que ocultar, No. no ocultes nada. Ujú, ujú. Simplemente cierra tus ventanas que te llevan a esa área. Claro. Bien, número 7. Conquista la lujuria de tu corazón, no el sexo opuesto. En el cortejo bíblico, una de las cosas más importantes de aprender es que la lujuria es parte de nuestra vida pecaminosa. Si nosotros somos adoradores, expresar a Dios nuestra adoración, conquistando la lujuria, el pecado y la lujuria en nuestras vidas, es un deber continuo. Pues la lujuria, Ujú. si no es conquistada, es como un animal que Sí. busca presa, 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 presa. Y prácticamente lo único que hace es vivir una vida desenfrenada. Tal como Sí. aquella mujer que está al lado de Jesús. Y Jesús le dice, pues 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Sí. Esa lujuria la había llevado a tener 5 maridos y el sexto en ese momento. Y por eso Jesús le dice, si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Porque todo lo que habían hecho estos maridos en su vida era generar más sed en su alma. Sí, Por eso no las aprendemos, saciaban, sí. por eso aprendemos que el vacío del hombre tiene el tamaño de Dios. Ujú, ujú. Muy bien, número 8. Damas, sepan que ellos solo son la mitad del problema.
No pueden echarle toda la culpa a los hombres. Los hombres, si bien es cierto, tienen una gran responsabilidad, pero no tienen toda la responsabilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero precisamente al hecho de que lo que alguien haga o deje de hacer no debe de ser un impulso para buscar a alguien que lo haga, porque el otro no lo hace. Claro. Bueno, mi esposo no hace esto, entonces aquel hermano o aquel amigo sí lo hace. No, de ninguna manera. Nada ni nadie te debe de impulsar a ir tras otra persona, porque todo lo que vas a lograr es empezar a ilusionar tu corazón con alguien más. Así que, qué importante es hablar con el esposo, con la esposa, de las debilidades que tienen y cómo su corazón puede desviarse. No busques el refugio en el vacío de lo que el cónyuge no te da en otra persona, porque esa búsqueda va a terminar en una lujuria que puede concluir en un adulterio. Sí. Número 9. Define siempre tu vida hacia la obediencia. Claro. Un corazón cambiado busca obedecer a Dios en todas las áreas. Por lo tanto, defina su vida hacia la obediencia y no hacia la desobediencia. Número 10. Pídale a Dios que haga sus deseos más profundos para glorificarlo. Dice la Escritura en Romanos 13:14, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Todos tenemos deseos y nuestros deseos más profundos deben de ser sometidos a Dios. Mira, el problema no es que algunos sean demasiados apasionados o sus deseos sean demasiados débiles y por eso se van allá. El problema es que falta pasión y fortaleza en desear a Dios. Desear a Dios es el tema en donde yo entiendo que debo de nutrir mis deseos más profundos, porque el problema está en los deseos. Por eso la Escritura nos enseña que Dios, antes de cambiar conductas, cambia deseos. El problema no es con lo que termino haciendo, el problema es con lo que deseo. Debo de asegurarme que mi vida, mi corazón y mi alma desee más y más conocer, amar, deleitarme, gozarme en quién es Cristo para mí. Claro. Que Él sea mi todo, que en Él me encuentre refugio, fortaleza y consuelo. Claro. Que yo entienda que mi cónyuge no es mi vida. Mi vida es Cristo y mi cónyuge es parte de esa vida. Claro. En algún momento yo había leído, José, acerca, creo que era John Piper el que decía que aprender a decir que no es suficiente. Necesitamos reemplazar los deseos que tenemos por otros deseos más fuertes. Y lo que tú estás diciendo es exactamente eso, es que nuestro deseo por Dios sea más grande que nuestro deseo por el pecado, que por satisfacer ciertas cosas en nuestra vida que a veces nos llevan a pecar. Entonces, si podemos ir desarrollando ese amor por Dios, esa cercanía con Dios, que sea la mayor satisfacción, el mayor deleite de nuestra vida, entonces esto va a ser mucho más fácil no caer en pecado en estas otras áreas que a veces pensamos nada más es como la clave nada más es decir no lo voy a hacer, fuerza de voluntad, no, pero eso no es, o sea, esa no es la verdadera clave. La verdadera clave es que Cristo sea nuestro gozo. Amén. Que Cristo sea nuestro gozo y nuestro todo. Muy bien, hermanos. Y ahora el número 11. Muy bien. Arrepiéntase con Dios antes que se tenga que arrepentir con los hombres. ¿Sabe, hermano? Hay alguien que dijo, cuando tú descubres tu pecado con Dios, Dios lo cubre. Pero cuando tú intentas cubrir tu pecado con Dios, Dios lo descubre. Y qué importante es arrepentir mi vida, mi corazón, mis deseos
y mi inclinación del pecado con Dios. Claro. El pecado crea distancia. O estoy distanciado de Dios o estoy distanciado del pecado. Pero el pecado nunca unifica. Yo no puedo pretender agradar a Dios y pecar al mismo tiempo. Si hay adulterio en tu corazón, Dios ya lo sabe, ya lo descubrió. Confiesa tu pecado a Dios. Sí. Necesitas estar en un lugar solo, hablar con Dios. Una de las cosas más hermosas del arrepentimiento es que la Escritura nos enseña que nuestro intermediario es Jesús. ¿Y qué intermediario tenemos? Recuerdo cuando encontraron a la mujer sorprendida en adulterio. Mira el intermediario. Sí. Y la traen donde Jesús. Este es el intermediario tuyo. Según la ley hay que apedrear a la mujer. Y así es. La ley enseña que a la mujer y al hombre habían que apedrearlo. Según la ley de Dios, tú eres culpable y Dios debe de condenarte. Pero aquí sale el intermediario. Jesús dijo que el que esté libre de pecado, que empiece a tirar las piedras. Pues lo dijo porque el único libre de pecado era Él. Claro, sí. Jesús era el único que tenía derecho a tomar una piedra y matar a esta mujer. El único que no había adulterado ni con las manos ni con el corazón. El único que no había pecado y tenía las manos limpias. ¿Te imaginas ese momento? Cuando le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Sí. Ella respondió, no están ninguno, Señor. Y Jesús le da la gracia que todo arrepentimiento procrea. Vete. Y también le da el amor que todos necesitamos oír. No peques más. Sí. No se lo dijo al revés, no le dijo no peques más y vete, porque sería obra para esta gracia. Claro. Le dijo vete y no peques más, porque es la gracia para las obras. Y después Jesús fue crucificado y murió por el adulterio de esta mujer. De tal manera que dejarla libre significaba cargar con su pecado. Por eso en la cruz el intermediario tomó el castigo del pecado de esta mujer y por eso en la vida la dejó libre y le dijo que no pecara más. Vean tu intermediario, que pagó y castigó Dios el pecado en él. Y entonces tendrás las mismas palabras. Vete y no peques más. Pues esto es una manera muy, muy buena de concluir con este mandamiento en particular, porque todos necesitamos la gracia de Dios para perdonarnos y todos necesitamos la gracia de Dios para santificarnos. Y creo que como cristianos eso es lo que estamos buscando. Así que Dios nos ayude a guardar sus mandamientos, que Dios nos ayude a honrarlo a través de lo que nos dice en su palabra. Específicamente aquí en estos 10 mandamientos, que sea una manera en la cual las personas vean la obra santificadora de Dios en nuestras vidas. Pues muchas gracias, José, por otro programa más de esta serie de los 10 mandamientos. La semana que entra continuamos con el que sigue. Amén, mi amado hermano. Primero Dios, que Dios bendiga a la audiencia y que sea de edificación su palabra. Gracias, José. Y queremos dar las gracias a todos ustedes por habernos acompañado nuevamente en este programa. Recuerden que hay varias maneras para que se pongan en contacto con nosotros. Tenemos una página en Facebook que es Clasificación A, una cuenta en Twitter que es @clasaradio y también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que es radio@clasificaciona.com. Recuerden que hay un app completamente gratuita para que bajen y puedan accesar nuestros programas directamente ahí en su teléfono y solo tienen que buscar Clasificación A en cualquiera de las tiendas, la de Apple o la de Android. Gracias por acompañarnos esta semana con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.